Muy bien, a las 8:20 tengo el gran gusto de saludar al investigador del CONICET, profesor de la UBA, sociólogo argentino, el licenciado Fortunato Malimachi. Fortunato, qué placer, Jorge Chamorro saluda, ¿cómo anda? Muy bien, alegría de escucharte. Igualmente, Fortunato. Bueno, yo quiero tu análisis, a ver si me podés ubicar en la dimensión del colectivo de mujeres, lo logrado ayer, y si esto tiene efectos mucho más importantes que solamente la despenalización del aborto. No, bien, me parece un hecho central, importantísimo, sobre todo en la sociedad argentina, en algo que tiene muchísimo que ver con la cotidianeidad, con la sociabilidad, con la subjetividad, especialmente de enorme cantidad de mujeres, y mujeres jóvenes, y mujeres, muchas de ellas en el secundario, trabajando con empleos o estudiando, de una exigencia que viene de años. Al fin y al cabo fue en 1921 cuando se legalizó el aborto para ciertas situaciones límites, y muchas veces cuando se hizo en el 21 era casi para mejorar la raza, palabra dura si la hay, por eso las mujeres idiotas eran las que había que hacerles abortar. Y este movimiento de mujeres que los últimos años creció, que los últimos años logró penetrar a otros sectores sociales, movimiento de mujeres que hizo varias posibilidades de movilizarse, ni una menos, la violencia, el hecho de la cantidad de femicidios que hubo en la sociedad argentina, bueno, lo pusieron a primer nivel, y esa reivindicación de larga data que venía sobre esta idea de quién decide sobre el cuerpo de las mujeres, cómo se avanza en derechos, de algo que es central, la muerte de un grupo de mujeres, culpa de abortos mal hechos, abortos clandestinos, abortos inseguros, y en lo cual había la hipocresía de aquellas y aquellos que tenían dinero frente a esto, de poder hacerlo en lugares pagando, clandestinos pero seguros, y las que no tenían esa posibilidad, bueno, se enfermaban, se complicaban su vida, 50.000 mujeres el último año frente a esto, y una porción se morían. Bueno, creo que ese hace que esa situación vaya creciendo, crezca en algo que ese movimiento de mujeres viene trabajando muchísimo desde hace más de 20 años, es decir, hacerlo a nivel nacional, que cruce la mayoría de las clases sociales, que sume propuestas de diversos grupos políticos, que sea capaz de interpelar al conjunto de la sociedad. Bueno, ha tenido una marea verde los últimos años y los últimos meses en un sector, me parece a mí, central, porque he sido llamado a numerosos colegios secundarios estos últimos meses, donde, bueno, sobre todo jóvenes de 15, 16, 17 años, haciendo suyo este problema, y exigiendo, discutiendo en sus familias. Yo tengo hijas, tengo nietas, tal cual. Y que, bueno, movilizándonos, reclamando ocupar un lugar, reclamando otro tipo de derechos también, de participar, de decidir, de ser tenidas como personas racionales, inteligentes, y no como objeto que venían siendo de un concepto que también me parece interesante, como fue patriarcal, en el cual varones médicos, varones abogados, varones religiosos, varones educadores decidían qué era lo correcto, lo incorrecto, y sobre todo decidían sobre sus cuerpos qué tenían que hacer o qué no tenían que hacer, algunos acusándolos de pecado, otros diciéndoles que mataban, otros diciéndoles que cometían femicidios, y sin embargo esas mujeres diciendo que querían expresar un derecho, querían ser libres y querían decidir ser madres o tener una sexualidad plena cuando ellas quisieran, como quisieran y donde quisieran. Y esto me parece que es una transformación profundísima, que aquellos que tenemos por suerte posibilidad de tener contacto bastante grande en la universidad, y en este caso, bueno, de poder hablar en el resto del país, nos impresionaba, y al mismo tiempo nos exigía qué palabras usar,
qué conceptos utilizar, cómo reconocer ahí ese derecho, y ese derecho que rompía moldes, que rompía estructuras, y que me parece que al contrario, que había que acompañarlo, había que estar ahí y había que expresar, por un lado, esa alegría de un derecho y reconocer entonces, nosotros esto, Jorge, lo hemos hace 4 o 5 años que venimos investigando y en varios programas lo hemos, la educación sexual integral en la Argentina no se hace, cualquier cantidad de provincias la prohíben, cualquier cantidad de grupos religiosos la boicotean, en escuelas estatales y en escuelas privadas. Las leyes de salud reproductiva, numerosos estados provinciales han dejado de lado, no hay recursos en los últimos años en los hospitales públicos, o sea, no hay posibilidades en las escuelas y en los colegios de que esto sea transversal. Bueno, ese es el grito, me parece, de todas estas mujeres, y es la situación en la cual estamos viviendo. Justamente, Fortunato, ante tanta hipocresía, la pregunta es, ¿se puede extrapolar todo este movimiento de conquista, de adquisición, de ampliación de derechos del colectivo femenino, que no queda solo, que esto significa que también esas mujeres, como vos lo señalaste, van por ni una menos, van porque tampoco no haya políticas de ajuste, porque haya una salud pública integral, la educación? Por eso digo, esto es un revulsivo que tiene efectos por ahora que pueden ser impensados como actor político. Pero innegable, Jorge, innegable, el tema lo tocaste, hablar de la salud en Argentina, hablar de la educación en Argentina, hablar de derechos en Argentina, es hablar del rol del Estado, es decir, hablar de dónde se obtienen esos recursos, quiénes son aquellos que hoy dominan en el Estado, en los famosos mercados, y quiénes son las que están entonces sufriendo, porque ese colectivo no habla simplemente del problema del aborto legal, seguro y gratuito, sino que al hablar de eso hay un cuestionamiento profundo a las relaciones sociales, a las relaciones de producción, al patriarcado y a la dominación que hoy se ejerce en la sociedad argentina. Por eso me parece que miradas muy cortas creen que es un problema focalizado. No. Estamos ante una emergente de esta enorme crisis que estamos viviendo, y que fíjate vos que sean las más jóvenes las que lo llevan adelante, está mostrando las crisis de las dirigencias, porque hay una crisis de dirigencia política, dirigencia empresarial, dirigencia religiosa y dirigencia también mediática, que escatimó, que no les dio, que las dejó de lado, y sin embargo, bueno, esa marea verde de antes de ayer, y a su vez, fíjate vos, el propio gobierno, que al preparar este acto divide en dos, creyendo que acá hay dos grupos, una grieta, por un lado los del sí, por un lado los del no, con las mismas posibilidades. Hoy vimos que aquellos que estaban en contra del no en la plaza del Congreso, bueno, ni existieron, ni fueron. Era diría que iba a haber grupos religiosos que se iban a movilizar por miles y miles, pero se disolvieron a la llegada de la noche. ¿Por qué se disolvieron? A ver, ¿por qué? Sí. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque justamente hay un desfasaje entre las dirigencias de grupos evangélicos y grupos católicos con respecto a la mayoría de los creyentes católicos, evangélicos, judíos y todo lo demás. Ese discurso de esos grupos, pequeños grupos, pero movilizados algunos en la prensa y en sus propios espacios, hoy ya no tienen cabida. Hay una crisis, una ruptura, una disociación, una dislocación entre esas normas, de esos varones, que hace pocos días, yo cuando vi esa foto en la Conferencia Episcopal Argentina, de varones de la mayoría de las religiones, de varones diciendo que era lo que había que hacer, y de varones enfrentándose, bueno, dije, acá hay algo que no están comprendiendo, hay algo que se están perdiendo, pero que tiene sí que ver, es mucho más profundo. Esos varones que ejercieron el poder junto con los médicos y los abogados sobre el cuerpo de las mujeres, y en este momento sobre el cuerpo de esas mujeres jóvenes, hoy ya no son escuchados.
Interesante. Yo igual, mi opinión personal, yo rescato, creo que esta es la iglesia más progresista desde Juan 23 para acá, con Francisco, y creo que lo que los obnubila, lo que les produce este sesgo, es el dogma, ¿no? El dogma que le pasó lo mismo con el sacramento del divorcio, del matrimonio y contra el divorcio. Me parece que el dogma es lo que perturba la posibilidad de que en el marco socioeconómico el Papa está más cerca del mensaje de Cristo que los últimos papas, sin duda. No sé qué pensás. Es cierto lo que decís, pero es cierto también que el tema de la mujer, el papel de la mujer en los grupos religiosos, claro, es un papel que ha quedado muy atrás, claro. Es una dominación de varones, claro, que se sigue expresando, y por eso ese discurso de Juan Pablo II, de Benito XVI y de Francisco hoy sigue siendo exactamente, ponen un concepto, constructivismo de género, al cual hay que atacar, al cual hay que negar, al cual hay que dejar de lado. Las órdenes religiosas femeninas, Jorge, hoy han estado participando activamente en estas marchas, acompañando a sus alumnas, acompañando a esas mujeres, y sin embargo se las ha ocultado, se las ha dejado de lado, pero bueno, la mayoría después de esas mujeres y de esos creyentes se expresan así. Y el tema social, este es un tema social, y creo que el problema es no verlo y llegar tarde y creer que este es un cuestionamiento simplemente algunos temas. No, acá hay un cuestionamiento a un tipo de iglesia, un cuestionamiento a un tipo de participación que o une lo social con las relaciones de género, las relaciones culturales, las relaciones políticas, o si no, bueno, va a encontrar, como bien vos decís, amplio apoyo a los temas sociales, pero muchas veces fuera de los propios creyentes, que son los que se movilizan también por estos temas. Bien, ya he explicado magistralmente, como siempre, en todos estos temas. Quiero entrar ya al analista político. Estamos hablando con el licenciado Fortunato Malimachi, y no puedo dejar de preguntarte, porque hay un tema que dentro del disloque que está produciendo este gobierno en todos los aspectos, especialmente en el financiero y en el económico, hay un tema que a mí me está preocupando. Vos corregime lo que no esté de acuerdo, ¿no? O sea, uno escucha, incluso de gente bien intencionada, que este gobierno que se vaya antes para que se deje de hacer daño. Yo estoy totalmente opuesto a eso, porque creo que esto, cualquier disrupción en la institucionalidad y en la gobernabilidad, siempre terminan perdiendo los más vulnerables, los más débiles. Entonces uno dice, sí, se va. ¿Y quién viene? ¿Quién conduce? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo se encarrila todo? Por eso yo considero que este gobierno tiene que llegar. Entonces, ya termino. Para que llegue, la oposición, los líderes, ¿dónde están? ¿Dónde están para proponer algo, para sacarle la angustia a la gente que está viendo el iceberg? Y no hay nadie que, salvo ladrar como perro a la luna, no hay nadie que esté diciendo, señores, todos juntos, Massa, Cristina, Randazzo, Margarita Stolbizer, la izquierda, todos como hacían antes el Grupo A, dando una salida, diciéndole al gobierno, usted tiene que hacer esto, lo otro, aunque no lo haga, pero por lo menos mostrando que del otro lado hay una alternativa. Me está preocupando eso. No sé qué pensás de lo que digo. No, pienso primero aportar en lo que decís. Esta es una democracia que hay que seguir consolidándola. Es una democracia que nos costó muchísimo, y por eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se vio en la dictadura. Lo muestra la aprobación ahora del aborto en estos días, y creo que desde ahí hay que presentarse, es decir, cómo somos capaces de enfrentarnos a este proyecto, que es un proyecto para pocos, es un proyecto que nos empobrece, y aparte es un proyecto que nos está mostrando que nos está llevando a niveles de empobrecimientos y de destrucción del tejido social muy rápido, demasiado rápido para algunos, y que exige un poco lo que decís vos, es decir, si este proyecto se tiene que ir porque hay una mayoría de argentinos, de ciudadanos y ciudadanas enmarcados en otro proyecto que incluya otro modelo de país, otro modelo productivo, otro modelo financiero, otro mercado interno que logre dinamizar lo que hoy estamos viviendo. Ahora, eso lo hablamos hace poco contigo, lo que se ha es acelerado el deterioro social,
se ha acelerado el deterioro económico en pocos días, en poquísimos días, y esto exige lo que decimos, exige que haya un proyecto alternativo que sume a todos aquellos que están en contra, que sume distintos actores sociales. Fíjate vos mismo lo de ayer. Claro. Lo de ayer casi ha sido invisibilizado por los grandes medios. Yo ayer vi la radio, la televisión, y ha sido como dejado de lado, sin darse cuenta que invisibilizarlo es justamente no tratar de comprender lo profundo que hay. Está planeada una huelga para el 25, una huelga nacional. ¿Por qué? Y porque hay condiciones que ya no van más. Ahora, si no aparecen liderazgos, vamos a decir, de avanzada, liderazgos que avancen en derechos, liderazgos que digan, en la sociedad argentina todos tenemos posibilidades, hay que crear más trabajo, más crecimiento, más desarrollo, atención. La vez pasada lo estuvimos hablando, hay una posibilidad, hay un grupo de gente, Jorge, que está apostando a la dolarización de la Argentina. Hay que leer lo que se dice en el exterior. Hay un proyecto que se quiere inventar, un modelo que se quiere mostrar en Argentina de dolarizar la economía argentina y de ahí ir con Trump y con todos los grupos, los grandes grupos financieros a nivel mundial en América Latina de dolarizar. Es decir, anclar a la Argentina con salarios de 300 o 400 dólares y de ahí, bueno, creyendo que eso va a ser el bienestar para el conjunto de la población. Ahora, si los otros sectores no están sumándose para decir ese no es el camino, otro es el camino del crecimiento, del desarrollo, de la inclusión de la enorme mayoría, bueno, este otro, porque así todo todavía este gobierno tiene casi, lo dijimos la vez pasada, tiene un 30% de aceptación, clarísimo, aún con todo esto. Bueno, me parece que esperemos, Jorge, que los dirigentes y los nombres que vos dijiste dejen sus egos, dejen sus soberbias y comiencen a marchar juntos. Pero para marchar juntos hay que hacer propuestas, hay que prometer, hay que mostrarse de otra manera y bueno, y sumar actores, movimientos sociales, movimiento de mujeres, movimiento de trabajadores, movimiento de empresarios, porque los empresarios, hay enorme cantidad de pymes están sufriendo y muchas veces vos decís, la ven pasar y ¿qué podemos hacer? Bueno, sí se puede empezar a hacer algo y proponer algo distinto. Hay un blindaje de sectores de poder mediáticos muy, muy fuertes todavía. Bueno, me parece que eso es lo que debemos hacer. Impecable como siempre, un placer escucharte, Fortunato, gracias por haberme atendido. Te mando un gran Jorge, un gran abrazo, cariños. Gracias. El licenciado Fortunato Malimachi, sociólogo argentino, investigador del CONICET, profesor de la UBA, ¿vieron lo que dijeron?